Bueno, qué alegría teneros de nuevo aquí con nosotros. Igual que es una alegría tener a Mari. Hola, Mari. Hola, Silvia. Ay, qué bien, estamos muy finas. Qué contenta estoy de verte. Así me gusta, estamos muy finas, ¿verdad? Bueno, pues mejor vamos a estar en el inmediato futuro. Porque vosotros sabéis que hay personas que coleccionan cosas muy sorprendentes y hay gente que colecciona licores de distintos sabores sacados de los productos más impensados, frutas exóticas. Bueno, pues de eso va a ir hoy el programa. Vamos a hacer un licor de una cosa muy curiosa que es Nutella, que como sabéis es chocolate con avellana, ¿no? Pues a los que les gusta la Nutella, hoy os vais a poner... Solo los mayores. Esto es un licor, ¿verdad, Mari? Pues sí, es un licor solo para mayores que, bueno, es súper fácil de hacer y muy económico. Es muy económico y además para tomarlo al acabar la comida o echar un poquito en un helado. O tomarlo un poquito con el café. Sí, un chupito. En una comida agradable, pues eso. Pues venga. Un chupito después del café viene muy bien. ¿Qué necesitamos para ese chupito? Los ingredientes son los siguientes. Media taza, 150 gramos de Nutella o nocilla a temperatura ambiente. Un cuarto de taza de azúcar, equivale a 50 gramos. 3/4 de taza, 180 mililitros de crema de leche o nata para montar. Media cucharadita de extracto de vainilla y una taza, 240 mililitros de vodka. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner a temperar. Siempre hablamos de natas, fuego al mínimo. Vamos a poner la nata. El extracto de vainilla y el azúcar. Que se vaya calentando la nata y al tiempo vamos a ir deshaciendo el azúcar. Y lo vamos a mantener hasta el punto de ebullición. Pues tenemos ya la nata a punto de hervir, pues vamos a apagar el fuego totalmente y vamos a ponerle la Nutella. Y esta la vamos a extender un poquito en el líquido caliente y la vamos a dejar reposar un poquito, que se ponga un poquito más blanda. Así que vamos a esperar un poquito. Ha pasado ya un minuto, vamos a volver a encender el fuego y lo encendemos al mínimo y vamos a integrar bien, que se disuelva bien la Nutella. Como veis, ya lo tenemos totalmente disuelto, integrado en la nata, pues vamos a apagar el fuego. Como mantenemos un pelín el calor, vamos a ponerle ya el vodka y lo integramos. Tenemos el vodka ya bien integrado, bien disuelta la Nutella, pues ya tenemos el licor terminado. Ya solo nos queda, Silvia, ahora sí que me tienes que ayudar un poquito, colarla. ¡Qué mono! El colador este. Encantada. Es un colador así para las boquillas más estrechas. Claro. Muy útil, muy útil. Viene muy bien. Muy útil. Pues ala, ya tenemos nuestro licor. Toma, todo tuyo. Terminado. Como veis, siempre en una botella hermética, que la podamos cerrar con un tapón que lleve o corcho o goma. Este lleva goma, se tapa herméticamente. Es preferible, como ahora está un poquito caliente, dejarla temperar. Una vez que esté fría, la vamos a llevar siempre a la nevera y nos va a durar entre 2 y 4 semanas. Yo os recomiendo que siempre lo toméis frío, salvo si lo tenéis en un café, pues eso, pero el licor siempre frío. Con un trocito de hielo está espectacular. Así que, Silvia, ¿te apetece? Un chupito. Y brindamos por todos los seguidores. Eso. ¡Wow! Eso está buenísimo. Muchísimas gracias, Mari. Riquísimo. Y ahora, para despedirnos como Dios manda, a los que nos gusta mucho la Nutella y también a los que nos gusta el vodka, nos despedimos en plan, yo diría así, un poco exótico, en ruso, que significa, lo que voy a decir, que significa cheers. Na здоровье, por Rusia y por todos los españoles y por todo el mundo, que se quieran muchos. Y que te quieran a ti también. Hasta luego. Chao.